Crees que el amor puede sobrevivir al dolor, al prejuicio y a los secretos más oscuros del pasado. Hoy conocerás una historia que tocará cada rincón de tu corazón. En un Brasil de 1848, entre las colinas silenciosas del Valle del Jequitinhonha, una hacienda escondía mucho más que plantaciones de café y tradiciones, guardaba secretos peligrosos, pasiones prohibidas y una verdad que podía destruirlo todo. Antes de empezar, suscríbete al canal y déjame en los comentarios de dónde nos estás escuchando. Siempre es emocionante saber hasta dónde llegan nuestras historias. Prepárate, porque la emoción comienza ahora. El sol apenas había roto el horizonte cuando la hacienda Boa Esperança despertó para un nuevo día. Corrían los primeros meses de 1848, y la vastedad de tierras que se extendía por el valle del Jequitinhonha parecía sumida en una melancolía antigua, como si cargara sobre sus hombros el peso de secretos que el tiempo se negaba a enterrar. El canto de los gallos resonaba tímido, ahogado por el murmullo constante del viento entre las plantaciones de café y por la niebla que aún reposaba sobre los pastos húmedos. La casa grande se erguía imponente sobre la colina, una construcción de paredes encaladas y ventanas azules, marcada por el lujo de la aristocracia rural, pero también por la sombra de sus pecados. Allí vivían el coronel Augusto Faria, hombre de edad avanzada, ya debilitado por la enfermedad y los años de mando severo, y su esposa, doña Leticia, cuya belleza fría y orgullo herido se reflejaban en cada gesto calculado. En los alrededores, la senzala bullía con el movimiento silencioso de los esclavos, que se levantaban aún en la oscuridad para preparar las herramientas, alimentar a los animales e iniciar el arduo trabajo en los cafetales. Entre ellos, una joven destacaba no solo por su porte altivo, sino por un detalle que nadie osaba comentar en voz alta: Isabela, de rasgos finos y ojos profundamente verdes, muy similares a los de personas que jamás deberían compartir su sangre. A pesar de la vida dura, Isabela mantenía un aire sereno, como si hubiera algo más grande dentro de ella, una esperanza obstinada, un secreto que la mantenía en pie incluso bajo el peso de las cadenas de la rutina diaria. Muchos esclavos la admiraban por el coraje silencioso con el que soportaba la vida en la hacienda, y algunos incluso decían que tenía un aura diferente, como si estuviera destinada a algo más allá de aquel cruel cautiverio. Ese mismo mes, el heredero de la hacienda, Sebastião Faria, había regresado de su formación en Derecho en Río de Janeiro. A sus 26 años, traía consigo ideas progresistas que causaban escalofríos a su madre y preocupación a su padre enfermo. Era común que pasara horas en silencio, caminando por los pasillos de la casa grande, reflexionando sobre las injusticias que había presenciado en los centros urbanos y contrastándolas con la brutal realidad de su tierra natal. Entre Sebastião e Isabela existía un vínculo inexplicable, algo que se había formado mucho antes de que él partiera para sus estudios. Cuando eran niños, habían cruzado miradas en los patios de la hacienda, intercambiando sonrisas rápidas que denunciaban una amistad prohibida. Ahora, adultos, cargaban en el pecho algo aún más peligroso, un afecto silencioso que podía ponerlos a ambos en riesgo mortal. Doña Leticia lo percibía. Sus ojos fríos no dejaban escapar la delicadeza de las miradas intercambiadas entre su hijo y la joven esclava. Había semanas en las que la señora parecía vigilarlos como un depredador al acecho, como si solo esperara el momento adecuado para actuar. Para ella, esa cercanía no era solo impropia, era una amenaza para el honor de la familia Faria. La hacienda, en aquel comienzo de año, estaba diferente. Ya no se escuchaba la risa ligera de los colonos, ni el canto de los esclavos que, de vez en cuando, entonaban versos para aliviar el peso del trabajo. En su lugar, flotaba sobre Boa Esperança una tensión invisible, como si las paredes y los pasillos supieran que algo terrible estaba por suceder. Hasta los pájaros evitaban posarse en los aleros de la casa grande. En la senzala, los más ancianos susurraban durante las noches sofocantes, decían que los vientos traían señales funestas, que espíritus inquietos rondaban los cafetales y que, pronto, sangre inocente se mezclaría con la tierra fértil de la hacienda. Isabela escuchaba las historias en silencio, pero un escalofrío le recorría la espalda cada vez que el viejo Elías, el más sabio entre ellos, decía: «Hay secretos que la tierra no puede enterrar para siempre. Tarde o temprano, regresan». En aquella mañana sofocante de febrero, mientras la niebla se disipaba y el sol comenzaba a incendiar los tejados de la hacienda, un presagio sombrío parecía tomar forma. Isabela sintió como si el suelo bajo sus pies estuviera a punto de abrirse, revelando no solo los horrores del pasado, sino también un destino cruel del que no habría retorno. La tarde caía lentamente sobre la hacienda Boa Esperança, tiñendo el cielo con tonos de fuego y sangre. El calor sofocante parecía traer consigo una inquietud que no se disipaba, una advertencia silenciosa de que algo peligroso se aproximaba. Doña Leticia observaba el horizonte desde la veranda de la casa grande, con la mirada fija en los cafetales que ondeaban con el viento, pero sus pensamientos estaban muy lejos de allí,
atrapados en una furia creciente que amenazaba con consumirle la razón. Desde el regreso de Sebastião, había notado un cambio en el comportamiento de su hijo. Pasaba más tiempo caminando por los campos que dentro de la casa, y cada vez que regresaba, traía en los ojos una luz extraña, casi culpable. No tardó en asociar esa transformación con la presencia de Isabela. Sabía reconocer las señales de un corazón tomado por el afecto, y para ella, no había nada más peligroso que eso. Para doña Leticia, Isabela no era solo una esclava. Era una amenaza viva, un recordatorio constante de algo que debería haber sido olvidado para siempre. Había en ella un rasgo demasiado familiar, una manera de levantar el mentón y enfrentar el mundo que le recordaba a alguien del pasado. Leticia jamás lo confesaría en voz alta, pero algo en aquella joven la hacía sentirse desafiada en su posición de señora absoluta de la casa. Esa noche, tras una cena silenciosa, la tensión explotó por primera vez en palabras cortantes. Sebastião, aún sentado a la mesa, comentó casualmente: «Deberíamos mejorar las condiciones de la senzala, madre. No es justo mantener a las personas viviendo como si fueran ganado». La frase cayó sobre el salón como un trueno. Leticia levantó los ojos lentamente, midiendo cada sílaba que estaba a punto de decir, pero su voz salió fría y firme. «Cuidado con tus palabras, Sebastião. Hay cosas que siempre han sido así. Y algunas tradiciones no deben cuestionarse. Tradiciones que encadenan a las personas como animales no deberían existir», respondió él, sin dudar. El coronel Augusto, ya cansado y con la respiración débil, intentó calmar la discusión, pero Leticia no pudo ocultar el temblor de sus manos. En el fondo, sabía que no era solo la cuestión de la senzala lo que movía a su hijo. Había algo, o mejor dicho, alguien, alimentando ese ímpetu. Cuando se retiró a su cuarto, Leticia no pudo dormir. Caminó de un lado a otro, sintiendo la sangre palpitar en sus oídos, hasta que se detuvo frente al espejo antiguo y agrietado que adornaba la pared. Miró su propio reflejo y vio allí el odio en su forma más pura. «No lo permitiré», susurró, como si hablara consigo misma. «No permitiré que esa bastarda destruya a mi familia». Mientras tanto, en la senzala, Isabela intentaba descansar, pero el sueño no llegaba. El calor era opresivo, y los pensamientos aún más. Pensaba en las miradas intercambiadas con Sebastião, en el riesgo que corrían incluso sin decir una sola palabra sobre lo que sentían. Algo le decía que doña Leticia sabía, o al menos, sospechaba. En medio de la noche, un ruido súbito la despertó. Un golpe de ventanas, un crujido de madera en el corredor exterior. Isabela se levantó, con los ojos muy abiertos. Afuera, entre las sombras proyectadas por la tenue luz de la luna, una figura parecía observarla a la distancia. Por un instante, estuvo segura de que era doña Leticia. Pero cuando parpadeó, la sombra ya había desaparecido. A la mañana siguiente, el viejo Elías la llamó discretamente mientras llevaba agua al pasto. «Muchacha, ten cuidado. Algo malo se está formando en esta casa. Ya he visto estas señales antes». «¿Qué señales, Elías?», preguntó ella, preocupada. El anciano bajó la voz hasta casi un susurro: «Señales de que la tierra beberá sangre otra vez». La mañana siguiente trajo consigo un clima extraño para la hacienda Boa Esperança. El sol brillaba con fuerza, pero el aire parecía pesado, como cargado de malos presagios. Sebastião caminaba por los cafetales, observando los trabajadores en silencio, hasta que sus ojos encontraron a Isabela, arrodillada sobre la tierra, arrancando maleza alrededor de los pies de café. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Isabela levantó el rostro y sus miradas se cruzaron. No había palabras, solo un intercambio de sentimientos prohibidos, un afecto que cargaba la misma intensidad del miedo que los rodeaba. Ella desvió rápidamente la mirada, volviendo al trabajo, pero Sebastião permaneció inmóvil, sintiendo un peso creciente en el pecho. Esa misma noche, incapaz de contener lo que sentía, caminó hasta los fondos de la senzala. La luna estaba alta, derramando su luz plateada sobre los cañaverales. Isabela, despierta, lo vio acercarse con pasos vacilantes. «No deberías estar aquí», dijo ella, con voz baja pero firme. «Lo sé», respondió él, deteniéndose a pocos pasos de ella. «Pero necesitaba verte. Necesitaba asegurarme de que estás bien». Isabela respiró hondo, intentando contener el torbellino de emociones que se agitaba dentro de sí. «Nunca estaré bien mientras viva así, Sebastião. Pero la vida me enseñó a no soñar con cosas que no puedo tener». Tal vez puedas», arriesgó él, pero antes de que pudiera continuar, un ruido detrás de ellos hizo que Isabela se estremeciera.
Una sombra se movía cerca de la cerca. No había duda, estaban siendo observados. Sebastião se alejó rápidamente, intentando mantener la compostura, pero Isabela sabía que esa noche tendría consecuencias. Doña Leticia, de hecho, los observaba desde la ventana de su cuarto. Su rostro estaba rígido, los ojos brillando como cuchillas frías. La imagen de los dos juntos alimentaba un odio que ya desbordaba más allá de la razón. Pasó la noche en vela, caminando de un lado a otro, repitiendo murmullos casi inaudibles: «No en mi casa. No bajo mi tejado». Al amanecer, mandó llamar a uno de los capataces más brutales de la hacienda, conocido por su obediencia ciega. Con voz cortante, ordenó: «Quiero que me traigan a esa esclava. Hoy». El capataz asintió, pero antes de retirarse, Leticia lo advirtió: «Sin marcas. Quiero que sufra sin que el cuerpo muestre cuánto». Mientras tanto, Sebastião, ajeno a lo que se tramaba, caminaba hacia su padre. Encontró al coronel Augusto sentado en su mecedora, con los ojos cansados fijos en el paisaje distante. «Padre», comenzó, vacilante, «¿alguna vez has pensado que tal vez deberíamos cambiar las cosas aquí?» El coronel suspiró profundamente. «Ya no tengo fuerzas para cambiar nada, hijo. Y algunas verdades, es mejor que nunca se digan». Sebastião frunció el ceño, intrigado. «¿Qué verdades, padre?» Pero el viejo coronel desvió la mirada, cerrando la conversación con un silencio pesado. Esa misma tarde, Isabela fue llamada a la casa grande bajo el pretexto de ayudar en la cocina. Caminó hacia allí con pasos cautelosos, sintiendo el corazón latir acelerado. Al entrar, encontró a doña Leticia sola, sentada en una silla alta, como si fuera una reina en su trono. «¿Sabes por qué estás aquí?», preguntó Leticia, con una sonrisa fría. «No, señora», respondió Isabela, manteniendo los ojos bajos. «Porque crees que puedes ser más de lo que eres. Crees que puedes mirar a mi hijo como si fueras igual a él. Pero hoy aprenderás cuál es tu lugar». Antes de que pudiera reaccionar, dos capataces surgieron de las sombras y la agarraron por los brazos. Isabela intentó soltarse, pero la fuerza de los hombres era abrumadora. El pánico se apoderó de su pecho. Doña Leticia se levantó lentamente, se acercó a ella y le dijo al oído: «Hay un pozo en los fondos de la hacienda. Dicen que traga secretos. Es allí donde irás». El sol ya había desaparecido en el horizonte, y una luna llena iluminaba los campos de la hacienda Boa Esperança, cuando el viejo Elías encontró a Sebastião caminando hacia el corral. El anciano parecía angustiado, con los ojos llenos de urgencia. «Doctor», llamó en voz baja, mirando por encima del hombro para asegurarse de que no había testigos. La señora Leticia mandó a los capataces llevar a Isabela al pozo. «Hoy». Sebastião se detuvo de inmediato, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. «¿Qué?». La palabra salió casi como un grito, pero se contuvo. «Elías, ¿estás seguro?». «Lo vi con mis propios ojos. Está encerrada en la despensa de la cocina, esperando a que la noche se vuelva más oscura para llevársela». Sin perder tiempo, Sebastião corrió de vuelta a la casa grande. El corredor estaba sumido en sombras, salvo por la tenue luz de algunas velas titilantes. Al pasar frente al cuarto de sus padres, escuchó al coronel Augusto toser pesadamente, pero no se detuvo. Fue directo a la cocina, donde encontró la puerta de la despensa cerrada con un candado pesado de hierro. «Isabela», llamó en un susurro. «¿Me escuchas?». Del otro lado, una voz trémula respondió: «Sebastião, van a matarme». Él intentó forzar el candado, pero no lo logró. Buscó algo a su alrededor, una llave, una herramienta que pudiera ayudar, pero solo encontró barriles de harina y cuchillos de cocina demasiado pequeños para forzar la puerta. «Aguanta, voy a sacarte de ahí», prometió, apretando los dedos contra la madera áspera. Antes de que pudiera intentar algo más, pasos pesados resonaron por el corredor. Sebastião se escondió detrás de una pila de cajas, observando mientras dos capataces se acercaban. Uno llevaba una lámpara, el otro, una cuerda gruesa enrollada en el hombro. «La señora dijo que es hoy», comentó uno, en voz baja. «Vamos rápido antes de que el pequeño doctor lo descubra». Destrancaron la puerta y sacaron a Isabela. La joven temblaba, pero mantenía el mentón levantado, negándose a suplicar piedad. Los capataces comenzaron a arrastrarla hacia la salida lateral de la casa, ignorando sus pasos vacilantes. Sebastião esperó a que se alejaran para seguirlo sigilosamente, descendiendo por los fondos de la propiedad hasta llegar al camino que conducía al pozo abandonado. El lugar estaba en medio de un pequeño bosque, envuelto en una atmósfera pesada, casi sobrenatural. A cada paso,
Isabela sentía el frío de la tierra subirle por las piernas, como si la propia naturaleza ya la estuviera tragando. En el fondo, sabía que difícilmente habría retorno. Aún así, había una serenidad misteriosa en sus ojos, como si cargara dentro de sí algo más grande que el miedo a la muerte. Cuando los capataces se detuvieron al borde del pozo, Sebastião salió de las sombras, apuntando un arma que había encontrado en la sala de trofeos de su padre. «Suéltenla», ordenó, con voz firme a pesar del corazón acelerado. Los hombres dudaron, intercambiando miradas nerviosas. Ninguno quería desafiar al heredero de la hacienda, pero tampoco se atrevían a desobedecer la orden de Leticia. «El señor sabe que a la señora no le va a gustar esto», dijo uno, dando medio paso atrás. «No me importa lo que ella piense», replicó Sebastião. «Suéltenla ahora». Isabela, aún sujeta por los brazos, lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Por un instante, la esperanza brilló. Pero pronto, un estampido seco cortó el aire nocturno. Doña Leticia había surgido de las sombras, sosteniendo otra arma. «Baja eso, Sebastião», dijo, con voz fría e implacable. «O juro que disparo». El viento parecía soplar solo para cargar el peso de aquella noche. Bajo la pálida luz de la luna, el pozo antiguo reflejaba sombras que parecían vivas, como si esperaran ansiosas por lo que estaba a punto de suceder. Sebastião, con el arma apuntada, enfrentaba a su madre en un duelo silencioso de voluntades. «Madre», dijo, intentando mantener la voz firme, a pesar del temblor que amenazaba con dominarlo. «Esto no tiene que suceder». Doña Leticia dio un paso adelante, con los ojos brillando de odio y rencor. «No hagas como si entendieras, Sebastião. No sabes lo que está en juego. Esa bastarda lleva la vergüenza que tu padre nos dejó». «¿Vergüenza?». Respiró hondo, intentando contener la rabia. «La única vergüenza aquí es lo que estamos a punto de hacer. Ella destruirá a esta familia», gritó Leticia, con la voz resonando por el bosque. «Ya lo ha hecho. ¿No lo ves? Hasta la forma en que te mira lleva pecado». Sebastião sintió que el pecho le ardía, pero mantuvo el arma firme. Miró a Isabela, que temblaba en manos de los capataces, pero aún mantenía el mentón levantado con dignidad. «Si disparas, madre», dijo lentamente, «tendrás que matarme primero». Por un instante, el silencio fue absoluto. El sonido del viento, el susurro de las hojas y el latir apresurado de los corazones eran todo lo que llenaba el espacio entre ellos. Entonces, algo se rompió dentro de doña Leticia. Soltó una risa fría, casi histérica, y levantó el arma hacia su propio hijo. «Que así sea». El estampido llegó antes de que alguien pudiera reaccionar. La bala alcanzó la tierra a los pies de Sebastião, levantando un puñado de polvo. Los capataces, asustados, tiraron de Isabela de repente hacia el borde del pozo. «No», gritó Sebastião, avanzando. Pero ya era tarde. Con un empujón seco, Isabela cayó en las aguas oscuras. El sonido del impacto resonó por el bosque como un trueno apagado, seguido por el silencio más pesado que la tierra había conocido. Sebastião corrió hasta el borde, mirando hacia abajo, pero todo lo que vio fue la oscuridad reflejando su propio dolor. El corazón le latía descompasado, la respiración le fallaba, y las lágrimas corrían sin que él se diera cuenta. Doña Leticia, por su parte, permanecía inmóvil, con los ojos fijos en el vacío. Detrás de la máscara de frialdad, algo se había roto. Un destello de miedo atravesó su rostro, como si acabara de sellar su propio destino. «Se acabó», murmuró, más para sí misma que para su hijo. «Enterré el secreto para siempre». Sebastião dejó que sus manos temblaran mientras leía en voz alta, frente a los capataces y los esclavos que se acercaban, atraídos por los gritos. La revelación se extendió como fuego en el viento. Las cadenas ya no tenían peso, las miradas ya no tenían miedo. La señora de la casa grande estaba desnuda ante su propia mentira. Doña Leticia, inmóvil, parecía petrificada. Sus ojos se abrieron de par en par, luego comenzaron a girar en desesperación, como si buscaran una salida en el vacío. Finalmente, soltó una risa seca, quebrada, que pronto se transformó en un llanto histérico. Tambaleándose, repetía sin parar: «No. No. Enterré ese pecado. Lo enterré. La sangre de ella no debería existir. No debería». El silencio que siguió a la caída de Isabela en el pozo parecía engullir al mundo. Sebastião gritó su nombre hasta que la voz se le quebró, pero solo el eco devolvió su desesperación. El sonido del agua se calmó demasiado rápido, como si la tierra hubiera decidido guardar para sí el último suspiro de la joven.
El viejo Elías, tembloroso, se arrodilló junto al borde y no podía creer tanta brutalidad. Sus ojos llenos de lágrimas reflejaban el dolor de quien ya había visto muchos sufrimientos, pero ninguno tan cruel como aquel. Los días siguientes pesaron sobre la hacienda como un luto eterno. Sebastião, inconforme con la tragedia causada por su propia madre, vagaba perdido por los pasillos de la casa grande, como si a cada paso buscara una señal de que aquello no había sido más que una pesadilla. Fue en ese estado de sopor cuando recibió la convocación de su padre. En la penumbra de la sala principal, el coronel Augusto, ya debilitado por la enfermedad, parecía cargar un fardo aún más pesado que su fragilidad física. Con manos temblorosas, sacó de un rincón olvidado un baúl antiguo, cubierto de polvo y marcado por el tiempo. Lo abrió con esfuerzo, revelando papeles gastados, cartas amarillentas y un diario carcomido por el moho. Fue entonces cuando la verdad emergió de la oscuridad. Entre los documentos, una carta reveladora. Isabela no era solo una esclava de la hacienda, era hija ilegítima del coronel con una esclava llamada María, que había muerto misteriosamente tras el parto. El secreto que Leticia intentaba enterrar no era solo la relación prohibida entre Sebastião e Isabela, sino el origen de la joven, que llevaba la sangre de los Faria. Doña Leticia, por su parte, se hundió en una locura irreversible. Pasaba los días vagando por los pasillos de la casa grande, murmurando el nombre de la joven que tanto había odiado, como si buscara en el vacío una presencia que nunca la perdonaría. Sus ojos, antes fríos y calculadores, se volvieron vidriosos, perdidos en recuerdos y apariciones. Algunos decían que, por las noches, se acercaba al pozo, llamando a Isabela con la voz quebrada, como si implorara el retorno de la hija que había negado en vida. Cierta madrugada, cuando la luna llena iluminaba los cafetales con una claridad casi fantasmagórica, sus murmullos se transformaron en llanto. Los esclavos liberados, que aún trabajaban en la hacienda, relataron haber visto a la señora de la casa grande inclinada sobre la boca del pozo, como quien conversa con las aguas profundas. Entonces, en un gesto súbito, como si fuera arrastrada por su propio arrepentimiento, doña Leticia se dejó caer en el abismo oscuro. A la mañana siguiente, solo el silencio respondía al llamado de su nombre. El pozo, que ya guardaba el secreto de Isabela, selló también el destino de la mujer que intentó borrarla, convirtiéndose para siempre en la tumba de los pecados de la familia Faria. ¿Te gustó esta historia? Entonces suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y comparte este vídeo para que más personas conozcan este secreto de un Brasil colonial que nadie cuenta. Tu interacción es esencial para mantener vivas estas historias, y para llevar emoción, reflexión y memoria a aún más corazones. Un gran abrazo, y hasta la próxima historia.